SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la batalla de los salarios. Este es el sonido de la huelga hoy en el Reino Unido. Este es el sonido de la batalla salarial. Los trabajadores del transporte hoy plantan cara al gobierno, hoy exigen subidas salariales comparables con las subidas de precios. Y lo que está ocurriendo en Reino Unido, esa batalla salarial, es solo uno de los frentes de batalla abiertos en Europa. Está ocurriendo allí, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en España y empieza a generalizarse esa batalla por no perder poder adquisitivo, por revalorizar los salarios como suben los precios. Hoy es Reino Unido el que vive una reclamación salarial histórica, se paran los transportes allí, pero en Alemania se piden subidas de salarios del 8%, aquí en España hoy se ha hecho frente común también, así que frente a frente en esta batalla de salarios, primero Reino Unido, situación allí. Begoña Arce, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sindicatos y responsables de las distintas compañías a las que pertenecen los ferrocarriles británicos se van a reunir mañana en un intento de relanzar la negociación que ponga fin a una huelga que amenaza con perturbar el servicio de trenes en toda Gran Bretaña a lo largo de la semana. 40.000 trabajadores del sector del transporte secundan hoy el paro. Las estaciones en Gran Bretaña han estado todo el día prácticamente desiertas. El consejo de las autoridades es trabajar en casa. En Londres la situación se ha complicado aún más con una huelga de metro que ha afectado a la mayoría de las líneas. Los sindicatos protestan porque los salarios no reflejan el aumento del coste de la vida. Con una inflación del 9% que se prevé del 11% en octubre, el Gobierno ofrece un aumento salarial del 3%. Además, prepara una reforma que implica la supresión de 1.800 puestos de trabajo. Mike Lynch, el secretario general del Sindicato de Transportes, advierte que otros sectores están en condiciones similares y pueden ir este verano a la huelga. No creo que el domingo vaya a ser el final. Si se puede negociar un acuerdo, quizás, pero si no, tenemos que ver qué hacemos. Creo que otros sindicatos se van a unir más ampliamente a esta disputa. Carteros, profesores, médicos, funcionarios, incluso abogados penalistas están contemplando posibles paros. Los salarios del sector público apenas han aumentado un 1,5% en los 3 primeros meses del año, mientras que en el sector privado se han incrementado un 8%, con bonus, con primas de las empresas para retener a los empleados. Ahora mismo Reino Unido está en la batalla del empobrecimiento. Subidas de precios de entre el 9 y el 11%, subidas de salarios del 3% con una productividad adicional del 1%. Es decir, los británicos y los funcionarios británicos van camino de empobrecerse en torno a un 6% solo este año. Eso está ocurriendo en Reino Unido, eso está ocurriendo también en Alemania. Donde se vuelve a amenazar con este sonido, el de una huelga histórica, la huelga del metal en 1995. Fue una movilización que paralizó el país. Ahora IG Metall, literalmente el sindicato más potente de Europa, amenaza con eso mismo si no hay subidas salariales de entre el 7 y el 8%, con precios que allí también están subiendo en ese nivel, 7-8%. Lo que se está pidiendo es que los trabajadores no se empobrezcan este año. Hay ahora mismo un movimiento muy fuerte y un golpe en la mesa por parte de los sindicatos. Berlín, Carmen Viñas, ¿qué tal? Muy buenas noches. En vista de la inflación récord en Alemania, el sindicato IG Metall, uno de los más poderosos, reclama un aumento de entre un 7 y un 8% de los salarios en la ronda de negociaciones colectivas que tendrá lugar a partir de septiembre, unas cifras acordes a la inflación que en mayo fue del 7,9%. Los beneficiarios serían los aproximadamente 4 millones de trabajadores de la industria metalúrgica y eléctrica alemana. La junta directiva del sindicato ha decidido proponer esta subida salarial para mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos para el consumo privado. La propuesta ha desatado el malestar de los empresarios, quienes afirman que un aumento de hasta el 8% pone en peligro numerosos puestos de trabajo. La guerra entre Rusia y Ucrania y la política de COVID-0 de China, aseguran,
pesa mucho en el entorno económico. La recomendación de la IG Metal se debatirá en las comisiones regionales de negociación el 30 de junio y la propuesta final se realizará el 11 de julio. Lo que está ocurriendo, esta guerra en Reino Unido y en Alemania, tiene también réplica aquí en España. Aquí en España la subida de los precios es del 8,7%. Los salarios están subiendo entre el 2,3% y el 2,4%. Es decir, aquí también hay un empobrecimiento del 6% anual y aquí también hay movilización en la calle. Esta ha sido la manifestación de hoy. Hoy los sindicatos piden subidas salariales que compensen las subidas de la cesta de la compra. Hoy se pide no perder poder adquisitivo este año. Pepe Álvarez, Unai Sordo. Sin industria no hay futuro para el empleo de calidad. Sin industria no hay futuro para la formación de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Sin industria no es posible afrontar los graves retos de futuro que tiene nuestro país. Por eso, hoy hacemos esta manifestación. España adolece, yo diría que desde hace algunas décadas, de una verdadera política de desarrollo y de planificación industrial, y el tiempo ha demostrado que los países que tienen una alta base industrial en su tejido productivo son países que sortean mucho mejor las crisis económicas, que generan más empleo y que generan empleo de mayor calidad. Sin salir ni siquiera Esta de España, es la reivindicación de los trabajadores, no empobrecerse este año. Esta es la reivindicación en la calle y este ahora mismo es el problema de este año. Pero el problema no acaba este año. Lo que se está diciendo es hay que compensar la pérdida de poder adquisitivo en este 2022. ¿Cuál es el gran miedo de los organismos reguladores, del Gobierno y del Banco Central? Que una subida de salarios de este calibre, 7-8%, dé lugar a otra subida de precios semejante, de otro 7-8%, que fuerce otra subida de salarios y otra subida de precios y entremos en una espiral de pérdidas. Eso es exactamente lo que dice la patronal, la COE, diciendo no podemos permitirnos subidas semejantes. Garamendi. Si tenemos que hablar de rentas, vamos a hablar. O sea, y yo me siento, y estamos encantados de sentarnos en la mesa, pero con mucha seriedad. Y como yo decía, y hay que hablar de las rentas del empleo, y hay que hablar de los dividendos, claro que hablamos de los dividendos, pero claro, va a salir esto. Pero va a haber que hablar también de las rentas de los políticos, y va a haber que hablar de los funcionarios, y va a haber que hablar de las pensiones. Hay que hablar de todo, con mucha seriedad. Y dicho esto, nosotros hemos apoyado la renta mínima. Lo digo porque es que nosotros, si hace falta hablar de las pensiones mínimas, hablaremos. Ahora mismo, esta batalla tiene, por tanto, dos escenarios. La batalla de este año, la de cómo no empobrecernos este año, y la batalla de largo plazo, y es cómo no entrar en una espiral de empobrecimiento. Este año, España tiene subidas de precios del 8,7, subidas de salarios del 8,3. Y el problema es que los precios están empezando a gangrenarse, empiezan a subir no ya los de la energía, sino absolutamente todos. Es decir, empezamos a tener inflación de segunda ronda. Todo está calando, decía hoy la IREF. Decía Cristina Herrero. Pero sí que es verdad que hemos pensado que la inflación estaba muy vinculada a lo que es el precio de la energía y los productos, los alimentos, los productos alimentarios. Pero lo cierto es que si descontamos tanto un tipo de producto como otro, tenemos más del 50% de nuestros productos con unas tasas de crecimiento de sus precios superiores al 3% y más del 40% con una tasa de crecimiento superior al 4%. Por lo tanto, ojo que no solamente estamos hablando de la inflación de los productos energéticos y de los alimentos, sino que ya se está trasladando al resto de la cesta. Ahora este es el problema. Ahora tenemos precios fuera de control, tenemos precios que calan en todo el sistema y salarios que no los alcanzan. Ahora lo que tenemos es un empobrecimiento de los trabajadores. El año que viene podemos haber superado esto o entrar en una espiral. Dice hoy la IREF que
pone cifras a esto, Sira Valdés, y que advierte España va a pagar no solo a ese nivel micro de usuario y de trabajador, sino también a nivel macro. La subida de tipos de interés nos va a costar dinero, mucho dinero. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pese a que el encarecimiento de la vida se basaba en un primer momento, apuntan desde la AIREF en la subida de precios de los alimentos y la energía. Ahora, ha explicado hoy su presidenta en las jornadas de la PIE, el supervisor constata que ese encarecimiento se ha trasladado prácticamente a la cesta de la compra en su conjunto, algo que, ha señalado, se traduce en un primer momento en una mayor recaudación fiscal. Por cada punto de inflación, las arcas del Estado ingresan 2.000 millones adicionales, pero también en un mayor gasto público, tanto en lo que se refiere al pago de la deuda. Cada punto de inflación se traduce en un incremento de 700 millones de euros más de intereses, como a las propias pensiones. Y es que explican, cada punto de inflación supone aquí 1.500 millones más de gasto público. Una inflación que, por cierto, podría estar mostrando ya efectos de segunda vuelta, según ha apuntado la presidenta del organismo, Cristina Herrero. Hasta el momento, la subida salarial vinculada a los convenios no está siendo especialmente elevada. Tenemos una tasa de crecimiento de en torno del 2,4%, pero es verdad que ya se observa que el porcentaje de convenios colectivos firmados que tienen cláusula de garantía salarial que entra en vigor o que incide a partir del 2023 es elevado. Una inflación disparada que además ha llevado al Banco Central Europeo a acelerar la subida de tipos, lo que provocará que el interés de la deuda pública española se incremente en 4 décimas de PIB, pasa del 2% al 2,4%, lo que apunta a la AIREF hará que España tenga que hacer frente a una deuda de 12.000 millones más hasta 2025, que se suman a los 20.000 millones adicionales que el supervisor preveía ya en su informe de abril. Ahora mismo estas son las cifras. 8,7% suben nuestros precios, 2,3% suben nuestros salarios. Si todo va bien, nuestro mejor escenario es ser un 6% más pobres a final de año. Si todo va mal, la espiral de un año tras otro y prorrogar todo esto. Hoy los empresarios pedían que no suban los salarios mucho más, es decir, que nos resignemos al empobrecimiento. Nosotros hubiéramos firmado las cantidades que los sindicatos han dicho, pero cantidades fijas. O sea, es decir, nosotros hubiéramos estado dispuestos a firmar este año una cantidad, pero lo he explicado antes, pero una cantidad no es, aplico una cantidad, pero luego... ¿Qué hacemos hoy y qué hacemos mañana? Es la cuestión en esta batalla de los salarios. Que es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, y el Banco Central Europeo y el Banco de España nos están alertando permanentemente del famoso término de la inflación de segunda ronda, que es lo que nosotros no podemos, siendo responsables, no podemos jugar. Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hacemos? ¿Deben subir los salarios o deben perder productividad? ¿Deben perder poder adquisitivo? No, por supuesto que tienen que subir los salarios. Creo sinceramente que la fórmula que nosotros hemos planteado a la patronal, que es trasladar la parte más importante, si no se controla la inflación, de la subida de los salarios al año que viene, es lo que tiene que dar un respiro para que no continúe creciendo la inflación. Porque es que no se puede decir que la inflación crece exclusivamente por la subida de las materias primas que utilizan las empresas. No hay ningún elemento que justifique una subida del 24%, del 30% en el sector de la hostelería en nuestro país, en el sector del turismo, como estamos viendo estos días. Bueno, sí hay que hay unos cuantos que se están forrando, que están intentando recaudar este año los beneficios que no tuvieron en el año 20 y en el año 21. Por tanto, creo sinceramente que los trabajadores no pueden ser los invitados a pagar una vez más los platos rotos de esta crisis, y no lo van a ser, porque efectivamente los salarios han subido un 2,4% hasta la fecha, pero no es menos cierto que la mayoría de los convenios colectivos están por firmar, y no es menos cierto que además la conflictividad en nuestro país está subiendo de manera muy intensa,
y que hoy mismo, pues, o ayer mismo por la noche o a altas horas llegaban a un acuerdo en el convenio de Cantabria del Metal con subidas netas de salario que nos van a permitir mantener el poder adquisitivo de los salarios en los próximos años. Pero lo que están diciendo los sindicatos es, si no hay esas subidas, si no se compensa la pérdida de poder adquisitivo, ¿vamos a conflictividad salarial? ¿Vamos a conflictividad laboral? O hay salarios o hay conflicto, sin ningún lugar a la duda. Yo quiero ser muy claro, lo único que me duele es que hay sectores de trabajadoras fundamentalmente, que hay muy poca representación sindical, que tenemos muy poco peso en las organizaciones sindicales y que va a ser mucho más difícil ir a la conquista de convenios colectivos importantes, pero en el resto sin ningún lugar a dudas. Pero ¿a quién se le pasa por la cabeza pensar que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, una vez más, con los salarios prácticamente congelados desde 2008, vamos a ser los paganos de esta situación de crisis, cuando hay unos pocos que se están literalmente forrando en la situación en la que estamos? ¿Alguien se cree que la cafetería que ha subido 10 céntimos el precio del café porque le baje el precio del agua o le baje el precio del luz va a bajar los 10 céntimos del café? No ha pasado nunca en la historia y ahora tampoco va a pasar. Va directamente a beneficios. Hombre, se trata de repartir la situación en la que estamos y que los trabajadores y las trabajadoras no perdamos poder adquisitivo. No estamos planteando mejorarlo, estamos planteando empatarlo, y a mí me parece que eso es muy lícito y sobre todo dando ese margen hasta finales de año que de alguna manera nosotros cargaríamos con el diferencial de precios que hay y lo recuperaríamos en el mes de enero. Déjeme que le haga de abogado del diablo, déjeme que le plantee la alternativa y el escenario que dibujan los bancos centrales. Suben mucho los precios, como está pasando ya. Si empatan los salarios, al año siguiente seguimos teniendo subida de precios y otra vez es necesaria subida de salarios y entramos en esta espiral de empobrecimiento que al final solo se salda con una subida de tipos brutal y con una recesión. ¿Ese es el camino al que estamos dirigiéndonos? No, creo, sinceramente, primero, los bancos centrales, hablamos del Banco de España. El Banco Central Europeo no ha entrado en este tipo de cuestiones. Incluso el vicepresidente, si no recuerdo mal, el señor de Guindos, habló de la necesidad de que subieran los salarios para poder mantener justamente el consumo y, por tanto, el crecimiento económico en la zona euro, porque esta es otra de las cuestiones que queda por venir. En ningún caso se puede trasladar a los salarios y a los trabajadores la responsabilidad de la situación económica que estamos viviendo. Estamos en una situación, en un estado que podríamos decir que es de guerra, porque tenemos una guerra en un país muy cercano y hoy en día además las guerras tienen efectos en todas las economías. Y lo que sí que creo es que en todo caso los gobiernos, la Unión Europea, tienen que tomar medidas para que no haya esta subida desmesurada y usurera en algunos casos de los precios. Pues y Pepe no Álvarez, tanto tiempo como ha pasado en el tema de la energía, por ejemplo. secretario general de UGT, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Ahora mismo esta es la guerra servida ya, estos los frentes de batalla y el escenario, con trabajadores protestando. Ha subido todo, pero no suben los sueldos. Desde latas hasta fruta, pasando por pescado. Lo que antes comprabas 2 litros, ahora y con esa amenaza que sirven los sindicatos, como acabamos de escuchar. O hay salarios o habrá conflicto. Hacía falta ya una huelga general. Contra este gobierno, huelga general. Y un paso atrás. Contra este gobierno, huelga general. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.